Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos a través de esta plataforma de la Academia Nacional de Medicina. En nombre del doctor José Jala, el presidente de la misma, un servidor Germán Fajardo, vicepresidente de la Academia, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión denominada Hospital en Casa, experiencia en el desarrollo de un programa de modelo de atención virtual durante la pandemia de COVID-19. Es para mí un gusto poder tener esta sesión conjunta con la Fundación Mexicana para la Salud, quien nos solicitó la misma, y agradezco para agradecer al el licenciado doctor Valle Mesto, presidente de Funsalud, esta invitación y esta posibilidad de platicar un tema tan importante, tan relevante para la atención médica en nuestro país, que es la atención de COVID-19, particularmente de hospital en casa. Para esta sesión también participan el doctor Guillermo Domínguez Cherit, decano del Tecnológico Monterrey en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos, por estar acá esta tarde y ser uno de los líderes, ahora nos contarás, de este proyecto de hospital en casa. El doctor Tomás Pulido Zamudio, quien es su director de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos, estos últimos dos miembros de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Héctor Montiel Falcón, Héctor Manuel Montiel Falcón, médico internista, quien fuera jefe de urgencias del hospital ABC, y por supuesto el doctor Morgan Guerra, director general de Previta. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Yo quisiera empezar preguntándole o pidiéndole al señor presidente de Funsalud que nos pudiera dar un panorama de cómo se vivió, digamos, desde Funsalud la atención médica durante los momentos más agudos de la pandemia. Hace unos días platicábamos en la Feria del Libro la importancia de la participación público-privada con este acuerdo tan importante que tuvo Funsalud para la atención de pacientes no COVID en los hospitales públicos, particularmente con el Instituto Mexicano del Seguro, la participación de la propia Funsalud en esta gran estrategia, en esta coordinación de Juntos por la Salud, y cómo con diferentes acciones, de manera muy concreta, se pudo ayudar al personal médico y a las personas que padecieron esta enfermedad, y como una estrategia más bien importante que surgió de manera muy rápida, esta estrategia de hospital en casa. Yo le pediría entonces al señor presidente de Funsalud que nos pueda decir un poco cómo estaba el panorama, cómo se vivió desde Funsalud y cómo surge esta idea de hospital en casa. Adelante, Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Fajardo. Un gusto estar con usted en esta importante sesión de la Academia Nacional de Medicina y un gusto estar también con el resto de mis compañeros en la mesa. Y realmente el tema de todo lo que se trabajó durante la pandemia tenía que ver con un análisis que históricamente hemos hecho en Funsalud, de entender que hay momentos donde se dan ciertas brechas de acceso a salud. Y estas brechas tienen que ver con la falta de personal de salud, de infraestructura o de medicamentos y dispositivos. Al acercarse la pandemia, hicimos algunos análisis en la fundación y nos dimos cuenta clarísimamente que venía una dinámica complicada por materia de la pandemia, en donde todo parecía indicar que íbamos a tener unas falencias en el sistema. Unas que tenían que ver con personal de salud, otras que tenían que ver con infraestructura, y en esas específicamente nos referimos a camas y nos referimos también a ventiladores. Y después una derivación también hacia medicamentos y dispositivos. Al hacer el análisis, trabajamos con el Consejo Salarial General, trabajamos también con los hospitales, con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el Consorcio Mexicano de Hospitales, y como bien decía el doctor Fajardo, en conjunto con Juntos por la Salud, en un muy importante liderazgo también de la Facultad de Medicina de la UNAM, trabajamos en esta visión. Y después hay una parte muy importante donde en conjunto con el canciller Ebrard se definió cómo íbamos a trabajar la falencia específicamente del tema de los ventiladores.
Así fue como al final, como grupo, logramos hacer una importación relevante de ventiladores para equipar los hospitales y que eso nos pudiera ayudar de alguna manera. En el mismo tono se hizo un ejercicio no menor de traer entonces este acuerdo público-privado de hospitales precisamente para liberar camas que pudiesen ser liberadas del sector público al tomar el sector privado la atención de algunas cosas. Y ahí es importante destacar que en ese ejercicio, ya lo decía el doctor Fajardo y lo vimos recientemente en la muy linda, y lo felicito, doctor Fajardo, Feria del Libro de la semana pasada, por el gran éxito de la feria, presentamos precisamente el análisis de la narrativa de la Fundación sobre el acuerdo público-privado. Ese ejercicio tuvo casi 20,000 cirugías que fueron atendidas por los hospitales privados para liberar camas del sector público. A lo largo de la pandemia, esto sigue la evolución de la pandemia y sale evidentemente la necesidad de seguir apoyando y surge precisamente el modelo de hospital en casa. El modelo hospital en casa nos brindaba otras capacidades importantes, que era realmente, como lo hemos discutido en la Fundación, en pocas horas, digamos, o en pocos días, ahora maximizar realmente el tema de atender a los pacientes de una manera innovadora, de una manera diferente, en su casa. Y con eso incrementar otra vez la capacidad hospitalaria a liberar camas de manera importante en datos que el doctor Guerra, en la expresión de ellos, nos dará, en virtud de que fueron quien más hizo este tipo de intervenciones y quien tiene más experiencia en el país haciendo este ejercicio. Entonces, yo creo que hay aprendizajes importantes. Una primera etapa, el cómo traemos como grupo los ventiladores ante la falencia de ellos y entonces cómo liberamos camas. Y una segunda, cómo entonces ahora aprovechamos de manera importante y de manera intensiva pues, las camas que ya hay y esas están en casa de los pacientes. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Y creo que ahí hay un tema para nosotros que lo vemos muy importante, sobre todo en virtud de un número que quiero compartir con ustedes. Cuando hacemos los números en la Fundación, nos da un número que nos parece avasallador. Si seguimos haciendo salud como lo hacemos actualmente, para el año 2030 México va a necesitar casi 300,000 camas adicionales. Ustedes, y lo hemos platicado mucho con gente del mundo hospitalario, con el doctor Domínguez Sherit, por ejemplo, como una cama en el ambiente intrahospitalario tiene un valor de $1 millón. Si necesitamos 300,000 camas en el país, pues ese $1 millón por las 300,000 camas, cuando somos un país que históricamente ha subinvertido en salud 3 puntos del Producto Interno Bruto por año, pues no va a haber dinero que alcance. Entonces, esto nos obliga de manera importante a parar y pensar en hacer salud de manera diferente. Por eso en la Fundación, el desarrollo de modelos de atención domiciliaria de casa nos parece crucial. Con eso dejaría mi primer comentario, doctor Fajardo, que me parece que es muy importante esa evolución de que lo pasado en la pandemia, de esa siguiente expansión con los modelos y sobre todo la reflexión de todos nosotros sobre el futuro de las 300,000 camas que se van a requerir y de una visión completamente diferente, porque si no, no va a haber dinero que alcance. Muchas gracias, licenciado Valle. Yo quisiera preguntarle al doctor Domínguez Sherit que nos pudiera hacer un comentario, él desde su perspectiva del Instituto Nacional de la Nutrición, con lo que vivieron, ¿cuál fue la importancia, digamos, para una institución tan importante, tan grande como el Instituto, de que que hayan aparecido iniciativas como esta? Bueno, pues yo sumar mucho al comentario del licenciado Valle, donde lo que veíamos era esta gran presión que teníamos hacia adentro de los hospitales, ¿no? Recordemos en junio del 2020, donde ya teníamos 3 mesecitos de la pandemia, como ya pues teníamos prácticamente abarrotados todos los hospitales, habíamos reconvertido hospitales. Un ejemplo de nutrición, donde habitualmente solamente tenemos 14 camas críticas, bueno, pues llegamos a cuadruplicar esto, teníamos 48 camas críticas con ventilador, con
totalmente equipadas para hemodiálisis, presiones invasivas. Y esto obviamente es el efecto del embudo, ¿no? Vas aplicando los servicios hacia afuera, como sería el caso de urgencias específicamente, y evidentemente bloquea todo el hospital. Es cierto, no todos los pacientes ameritaban terapia intensiva, todos los que estábamos recibiendo, a pesar de que si todos recordamos la primera y la segunda ola, fue donde vimos pacientes mucho más graves, no nos permitía, a pesar de estar saturadas terapia, perdón, a pesar de tener disponibilidad en urgencias en un principio, al saturarse la terapia intensiva se congestionaba todo el hospital. ¿Por qué? Porque había pacientes, como lo vimos también comentado en la casuística publicada por la propia Secretaría de Salud, como muchos pacientes permanecían en los hospitales en los pisos generales con necesidad de ventilación mecánica, lo cual entonces también íbamos otra vez en este efecto retrógrado de dejar de tener capacidad para recibir pacientes no tan graves. Estos pacientes no tan graves que ahora ya aprendimos cuando se invierte esta tasa de pacientes graves a menos graves, pues ya sabemos que muchos de ellos se pueden tratar en casa y que mucho este cuidado con un monitoreo adecuado, con puntas de oxígeno, que sabíamos, también aprendimos la utilidad de un dispositivo que estaba hasta ese entonces subutilizado, como serían los dispositivos de alto flujo de oxígeno. Sabíamos que este incluso podía tener la capacidad en ciertas condiciones, como es esta iniciativa de hospital en casa, de poder utilizar estos dispositivos para tener una mejor sobrevida y menor complicación de los pacientes. Quizá lo que nos necesitamos era esta mayor vigilancia cercana de este grupo de pacientes que, sin estar sumamente graves para recibir terapia intensiva, sí necesitan una vigilancia de un hospital en un piso general. Entonces creo que esta sensación que teníamos de escasez de recursos, no solamente de ventiladores, como comentó el licenciado Valle, sino también de equipo de protección personal, donde también esta iniciativa de Funsalud y la Facultad de Medicina de Juntos por la Salud, que empezaron a proveer todo este equipo de protección, de batas, de cubrebocas, de caretas incluso, fue algo que empezaba a mitigar, porque no resolvió, de hecho, porque teníamos tanta demanda, las necesidades de los hospitales. Muchas gracias. Doctor Pulido, entonces, en ese momento de la pandemia, ya nos decía el doctor Domínguez un poco que era para pacientes pues no graves, no pacientes que requerían hospitalización o terapia intensiva, pero de manera concreta, ¿qué pacientes fueron, qué tipo de pacientes, con qué patologías, digamos, con qué gravedad fueron los que se atendieron en casa, digamos? Mira, yo creo que, de acuerdo a lo que dijo el doctor Domínguez Cherit, a lo que dijo también el licenciado Valle, aquí el problema fue que se empezaron a saturar los hospitales. Por ejemplo, el Instituto de Cardiología fue apoyo para el Instituto de Nutrición y para el INER, y nos tuvimos que reconvertir, tomando en cuenta que es el Instituto de Cardiología, ¿no? O sea, vemos intensivistas, neumólogos, pero no nos dábamos abasto, y por otro lado estaban los pacientes cardiópatas. Entonces, algo que empezó a suceder es, empezamos a identificar a los pacientes que requerían hospitalización, que eran aquellos que tenían factores de riesgo, que en un principio fueron aquellos pacientes hipertensos sistémicos, que tenían problemas pulmonares como enfisema, EPOC, pacientes cardiópatas incluso, que fueron los que tuvieron mayor problema, y obviamente los que requerían ventilación mecánica. Pero empezó a suceder un fenómeno que yo creo que a todos nos tocó, que fue que había pacientes no tan graves que no querían tampoco asistir a los hospitales. ¿Por qué? Porque sabían que los hospitales estaban saturados por todo lo que se empezó a oír en los medios de comunicación, y entonces es aquí la importancia, o es aquí donde entra Hospital en Casa, donde entra Previta, y donde yo creo que una de las grandes ventajas que tuvimos fue que nos pusimos de acuerdo, se hicieron manuales de procedimientos, procesos para cada paciente, y se capacitó a los médicos. Entonces, creo que esta fue una de las grandes fortalezas del Hospital en Casa para poder atender a los pacientes en donde el sector salud no se daba abasto.
pacientes que por definición ya con anterioridad sabíamos que no requerían hospitalización, y si en su momento se hablaba con Previta, con los médicos, con nosotros, y decidíamos que necesitaban hospital, entonces tratábamos de ayudarlos, ¿no? Pero yo creo que esos fueron los dos fenómenos. Uno, la saturación de los sistemas, tanto públicos como privados del sector salud, con este tipo de pacientes, y por otro lado, aquel paciente que no quería ir al hospital por todo lo que se venía oyendo en los medios de comunicación, y esa es yo creo que la fortaleza del hospital en casa y de Previta. Muchas gracias, doctor Pulido. Héctor Montiel, doctor Montiel, tú fuiste jefe de un área bien importante, un área de atención crítica, un área de urgencias, en un hospital tan importante como es el hospital ABC. ¿Cómo benefició esto o cómo beneficia esto a los pacientes desde el punto de vista de alguien que tuvo esta pues, responsabilidad tan importante del triaje y de decidir qué paciente se queda, qué paciente se va? ¿Tú cómo lo viviste? Buenas tardes a toda la mesa. Un gusto compartir con ustedes. La verdad es que en los hospitales privados hay un estímulo perverso porque a diferencia del público, no quieres que lleguen los pacientes al hospital, y en los hospitales privados, pues te gusta o quieres o privilegias la ocupación de las camas. Sin embargo, había que disponer de las camas en forma por demás inteligente. Esto, y comparto el punto de vista de Tomás, obviamente al principio, ahorita analizarlo en retrospectiva es muy sencillo. Al principio había muchos pacientes que tenían un COVID leve, que no evolucionaron nunca a la gravedad, pero tenían COVID y buscaban atención médica y buscaban una cama de hospital para que los cuidáramos, ¿no? Y al principio todo el mundo caímos en el criterio de admitir a todos los pacientes que tenían COVID porque desconocíamos cuál iba a ser su evolución. Entonces, al principio las camas se llenaron de pacientes que no meritaban, déjate una cama de hospital, a veces ni siquiera oxígeno. Sobreutilizamos antibióticos, sobreutilizamos medicamentos y sobreutilizamos camas, ¿no? Sin embargo, la enseñanza en retrospectiva nos dio dos grandes beneficios, creo yo, en estos 2 años. Uno, la aceleración tecnológica, ¿no? Esto de la telemedicina existe hace mucho tiempo y los médicos habíamos sido muy tímidos para usarla como una herramienta real en el campo médico. Y dos, desarrollar escalas que normalmente utilizábamos para ver la gravedad de los pacientes en forma intrahospitalaria y trasladarlos, esas herramientas clínicas, a escalas de evaluación en casa, para poder evaluar a qué paciente valía la pena, porque no sustituye al hospital la telemedicina, pero saber qué paciente debe ir a una unidad hospitalaria y qué paciente tiene factores pronósticos que hablan de una mala evolución. Entonces, sí creo que es bien importante en la masa grande de pacientes que tuvieron COVID no grave, que tuvieron un COVID moderado, o inclusive los pacientes, que es un nicho bien importante, que venían saliendo de un hospital con un COVID grave, que venían post-intubados, que venían post un cuadro de sepsis grave, y que el seguimiento podía hacerse en su casa, desalojando camas, y por otro lado, disminuyendo los costos en la atención. En los hospitales privados pasó lo mismo que pasó en los públicos, sin embargo, lo fuimos aprendiendo sobre la marcha de utilizar inteligentemente las camas, ¿no? Muchas gracias, doctor Montiel. Yo quisiera preguntarle al doctor Guerra, ¿cómo fue que esta respuesta se pudo dar tan rápido, digamos, ¿no? Porque no es algo que no existía, ¿no? Es algo que se tuvo que no solo planear con tiempo, sino fue, digamos que de bote pronto, ¿no? Habría que buscar soluciones, y una de las soluciones, por supuesto, que fue esta de hospital en casa, ¿no? ¿Cómo hicieron para que esto avanzara, digamos, tan rápido y no en un pequeño número, ¿no? Ahorita le contaremos al doctor Domingo Chirito un poco las cifras,
sino en un número muy grande, ¿no? ¿Cómo se lograron estas dos cosas? Bien, sí, muchas gracias al panel. Bueno, lo primero es que, como mencionó el doctor Montiel, la telemedicina ya era una herramienta que existe desde hace muchos años y las cadenas logísticas de poder dar servicios a domicilio, pues siempre se habían como que delegado hacia cuidados paliativos, es decir, para situaciones en donde no fuera una enfermedad aguda como es la neumonía causada por el COVID. Sin embargo, ya estaban ahí las herramientas. Entonces, en nuestra situación, algo muy importante que mencionó el doctor Pulido fue que se desarrollaron procesos que permitieron crecer a gran escala y poder dar una respuesta no solo rápida, sino eficiente. O sea, en algunos casos llegamos a inscribir hasta 50 pacientes diarios y hasta tener hospitalizados en casa hasta 800 pacientes, casi 1,000 pacientes al mismo tiempo. Esto, pues, solamente lo permitió el poder utilizar las tecnologías de información, que son muy flexibles, que te permiten crecer tu capacidad logística, tener los procesos y la automatización de estos procesos que permitían monitorear de manera remota si un paciente se complicaba en casa y requería una atención de otro nivel. Y por último, contar con estas redes logísticas de atención inmediata, ¿no? O sea, que el paciente pudiera ir hacia un lugar de atención, recibirlo en el hospital, si fuera el caso, pero en muchas de las situaciones no fue así. Los pacientes respondían bien al tratamiento. Nuestra principal acción fue a partir de la segunda ola que nos empezamos a dar cuenta que primero las camas se habían agotado, en segundo, los especialistas se habían volcado a ver a la telemedicina como una herramienta útil, y tercero, pues nos dio un poco de tiempo entre la segunda y la tercera ola, más o menos 3 meses, en adquirir concentradores, capacitar al personal, adquirir los medicamentos. Pero cuando llegó la tercera ola, si bien no fue de las que más ya los médicos ya sabían cómo atender a los pacientes, ya sabían cuáles iban a terapia intensiva o a hospitalización. Sí fue una de las de mayor volumen, donde veíamos muchísima gente pidiendo la atención médica, y la atención en hospital en casa lo permitió. Entonces, nosotros llevábamos ya varios años desarrollando estas tecnologías, estas cadenas logísticas de última milla, y básicamente lo que habíamos desarrollado para el modelo de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, etcétera, y a otras enfermedades cardiovasculares, lo pudimos adaptar de una manera sencilla y rápida, siempre contando con guías de práctica clínica que se desarrollaron pues muy rápido a nivel mundial, y básicamente encontrando todo lo que los especialistas nos recomendaban a los médicos que teníamos en el campo. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle al panel, ¿cuáles fueron, digamos, los problemas, ¿no? Porque aquí, digamos, hemos escuchado la parte de conceptualización, ¿no? La parte de solución, pero imagino que la implementación, pues es algo que se dice en unos cuantos segundos, en unos cuantos minutos, pero en la vida real, llevar esto a cabo, pues se enfrenta a una cantidad importante de retos de todo tipo, ¿no? Organizacionales, ¿no? De acceso, de cultura, ¿no? Pero la gente tampoco está acostumbrada a este tipo de atención o de tecnología. No necesariamente a todo el mundo le gusta hablar por teléfono, ¿no? O usar alguna plataforma. ¿Cuáles dirían ustedes que fueron los principales problemas o los principales retos que enfrentó el programa? Yo creo que hay un reto, doctor, que tenemos que trabajar todos, ¿no? Y tiene que ver con cómo vamos evolucionando en la parte digital, desde la parte del médico cada vez más digitalizado, ¿no? Y segundo, también el paciente digital, ¿no? Creo que hay una arena importante en el cual, como usted bien señalaba,
vamos a ver a un paciente evolucionar a sentirse cómodo de ser tratado cada vez más a distancia, que en la pandemia era relativamente fácil, por llamarlo de alguna manera, en virtud de que el paciente tampoco quería salir de casa. Entonces, creo que hay un ejercicio importante de todos de estudiar qué tan digitalizado va estando el paciente y qué tan cómodo se siente con esa atención. Hemos observado en la fundación que pacientes más jóvenes cronológicamente se sienten más cómodos que pacientes un poco más adultos, también por las brechas que implica la tecnología, aunque hay que reconocer que la pandemia en eso ayudó mucho, a reducir las brechas en materia de tecnología. Y por otro lado, más bien es un encargo a usted y a los otros académicos, al decano del TEC del centro del país, el doctor Domínguez Cherit, a que realmente cuando hablamos de los profesores, se hable con los alumnos de las nuevas tecnologías y cada vez haya una mayor uso de las mismas y que se aprovechen de mejor manera. Con eso dejo el comentario, doctor Fajardo. Muchas gracias, licenciado Valle. Adelante, Héctor. Doctor Montiel. No se baja la mano ni el micrófono, ahí está. Aquí estoy. Hablando de tecnología. Hablando de tecnología. Obviamente, yo creo que un gran reto en medicina es documentar la atención. Lejos de ser un problema, yo quiero platicar una solución. Cuando nos invitaron a participar en la telemedicina, una de las grandes ventajas que veo yo de todo este sistema es que todo está respaldado con un expediente electrónico que se llena prácticamente en tiempo real con los pacientes. Y entonces todas las acciones, procedimientos, consultas, inclusive los signos vitales y biomarcadores se documentan en tiempo real. Yo creo que inclusive en los hospitales el reto de la documentación del expediente es cuesta arriba y a todos nos representa una tarea que no estamos muy de acuerdo en llevar o que somos un poquito inconstantes en el registro. Y una de las grandes ventajas de la telemedicina, y cuando yo llegué a la compañía ya estaba, es que tienen un expediente electrónico extraordinario donde queda documentada toda la atención. Si de por sí la atención intrahospitalaria es difícil que esté completamente documentada, la atención domiciliaria, los que nos tocó hacer visita a domicilio, pues generalmente jamás venían acompañados de una nota o de una constancia de lo que se había hecho o diagnosticado o pensado. Y creo que esa es una de las grandes virtudes del sistema. Muchas gracias. Héctor, adelante, doctor Pulido. Sí, yo creo que además de lo que está diciendo, de lo que comenta Héctor, otro de los aspectos importantes es la disponibilidad, la capacitación que se le pudo dar a los mismos médicos, ¿no? O sea, el hecho de tener primero los procesos, el capacitar a los médicos, que son los que están en el día a día viendo a los pacientes, los reportes que nos mandaban, por ejemplo, para estos pacientes, dándole seguimiento. Yo creo que eso fue de lo más complicado, pero fue realmente muy efectivo, porque digo, a lo mejor a mí no me tocaba ver 200 pacientes, sino que los 200 nos los dividíamos entre los expertos, y esto cuando era necesario. Entonces, yo sí creo que además de, como dice Héctor, de tener un expediente electrónico en donde tú te podías meter en tiempo real, ver notas, ver laboratorios, el otro aspecto importante que también de veras cabe la pena señalar es toda la capacitación y la disponibilidad de los médicos de estar al pendiente y tomarlos como sus pacientes, ¿no? Que es algo también que es admirable, porque, ¿cómo se llama? Digo, y Héctor se acordará cuando estábamos ahí en la residencia, de repente llegaban los tratantes a pasar visita, pues a mí no me toca, o este paciente yo no lo conozco. Y acá todos tenían que conocer a los pacientes para podernos informar. Entonces yo creo que ese fue uno de los esfuerzos más importantes que se tuvo, sobre todo en el pico, cuando se tuvieron más pacientes. Y bueno, digo, yo creo que dentro de lo difícil fue el poder empezar con esto, ¿no? En una base que el doctor Guerra ya tenía estandarizada, digamos, en cuanto a expediente, en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, pues adaptarse a todo lo que es esta nueva enfermedad. Y yo creo que eso fue parte del éxito, ¿no? A ver, yo quisiera preguntar, ¿cómo se hace esto, digamos?
del punto de vista práctico, a ustedes, digamos, el gobierno de alguna ciudad o el gobierno o estos mexicanos de Seguro Social o alguien les dice, yo aquí tengo un paciente o 100 pacientes que requieren mañana atención domiciliaria, ¿no? ¿No? De acuerdo a los criterios que tenía cada institución, ¿no? Ustedes no conocían a los pacientes. No había un contacto previo, no tenían, no sabían si era, cuál era el género, cuál era su patología previa, ¿no? ¿Qué edad tenía? ¿No? En fin, todo, ¿no? Esto representa un reto logístico enorme, ¿no? Enorme. ¿Cómo solucionaron, digamos, esta parte, ¿no? Y cómo, ahorita que decía el doctor Pulido, ¿cómo lo hacían? O sea, pasaban visita virtual todos los días y se juntaban y decían, a ver, vamos a ver el paciente de la cama 1, que estaba en su casa, por supuesto, pero así, esa parte operativa, digamos, ¿cómo se hizo? Bien. Bueno, si me lo permiten, quisiera complementar esta respuesta con la pregunta anterior. Al principio hubo una serie de obstáculos, porque evidentemente cada institución de salud tiene ciertos criterios diferentes, y el primer problema era romper esas resistencias de cómo dar un servicio en casa. Entonces teníamos ciertas autoridades que estaban a favor, otras en contra, y lograr homologar, tener un criterio único, utilizando una sola guía, que uno de las instituciones públicas tomara el liderazgo y validara el uso de o la pertinencia de esta solución para la población, fue muy relevante. Pero no estuvo falto de grandes debates entre todas las autoridades federales y locales. Entonces, primero hubo una serie de resistencia. Sin embargo, una vez pasando esto, y obviamente ante la emergencia, la manera en cómo se organizó fue, primero, nosotros en Previta habíamos logrado estandarizar un proceso. Nuestro equipo médico, los especialistas, el doctor Pulido, el doctor Montiel, el doctor Domínguez Cherit, ayudaron a capacitar a una serie de médicos generales para seguir los procesos. Luego estos procesos se automatizaron en nuestra plataforma electrónica y nosotros empezamos a dar servicios en el sector privado con aseguradoras, en donde justamente se empezó a establecer el mecanismo tal cual como si fuera un hospital virtual. Una vez que un servicio de contacto nos mandaba al paciente, se iniciaba con una historia clínica virtual por telemedicina. Posteriormente se hacía una visita física con el equipo médico, toma de muestras de sangre, valoración clínica con un médico general, rayos X, imagen, etcétera, y se determinaba los medicamentos y los servicios que requería el paciente una vez ya validados con los especialistas. Posteriormente, cada día había un médico general asignado a un grupo de pacientes que justamente le tocaba hacer una visita virtual. El paciente contaba con el concentrador de oxígeno, los medicamentos, un oxímetro, glucómetro en algunos casos si el paciente tenía comorbilidades, y baumanómetro, que nos permitía valorar los signos vitales del paciente. Ya teníamos adicionalmente con los exámenes de sangre una selección de los pacientes según su nivel de gravedad, y podíamos estar evaluando si el paciente iba a deteriorarse o iba a responder al tratamiento. Después de cada visita, estos médicos lo capturaban en el expediente electrónico y los médicos especialistas tenían la oportunidad de ver las notas y tomar acciones junto con los médicos. Entonces existía una comunicación telefónica, por videoconferencia, y también estudio de casos clínicos diarios y semanales que permitían tomar una decisión colegiada. Recuerdo en un caso, que no me dejarán mentir, que hubo pacientes que, aunque tenían criterios de hospitalización, no quisieron irse a su casa y tuvimos que ponerle 2 concentradores para llegar a casi 20 litros o 25 litros, más medicamentos un poco más agresivos, y logramos sacarlos. Pacientes que no tenían otra opción, pero no querían irse de su casa.
Ahora, para hacer esto crecer, en el caso de la Ciudad de México, hubo una coordinación con las autoridades y el sistema del 911 a través del Locatel, del servicio de telefonía, ellos tenían médicos que hacían un triaje y este triaje determinaba si el paciente era candidato para hospitalización, para monitoreo básico o para hospital en casa, que era exclusivo para los pacientes que tienen una neumonía leve o moderada y con ciertos criterios de inflamación. Entonces, esta coordinación, de una vez que se realizaba el triaje, nosotros lográbamos lanzar esta operación logística de llegar a de mandar hasta, te digo, 50 concentradores, 50 visitas diarias para instalar el material necesario para los pacientes. Entonces, sí tuvimos que crecer bastante en la manera de hacer la parte logística, pero la parte básica era haber contado con la automatización de un expediente clínico electrónico, con los protocolos y los procesos y con la asesoría de los especialistas, que eso fue la clave de que los pacientes tuvieran muy, muy bajo nivel de mortalidad. El doctor Cherit tiene algunos resultados y prácticamente unos niveles de oxigenación y de control bastante buenos. Muchas gracias. Doctor Domínguez Cherit, ¿pudiera hacer referencia a lo que decía el doctor Guerra? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Yo nomás quisiera aprovechar, antes de pasar a los números, retomar un comentario muy importante que hizo el licenciado Valle y aprovechando que por aquí le podemos también llegar el mensaje al director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues ya a partir de ahorita, creo que el lenguaje que tenemos que usar en la enseñanza es salud digital. Si no estamos ya pensando en que todo es salud digital, estamos quedándonos afuera, ¿no? del gran juego que va a ser. Y por poner un ejemplo, esta gratuidad que propone el gobierno federal, la cual es muy loable, creo que sería muy fácil implementarla si tenemos todos los medios como un expediente electrónico, si no único, que se comunicara con todos. Pero todos los aspectos como tienen que evolucionar ya a salud digital y creo que tenemos que estar pensando porque eso nos va a ayudar también a socializar el tema y también que haya algo de lo que comentaban Héctor y Tomás, esta aceptación social de tener un cuidado en esta forma a distancia en la telemedicina. Entonces creo que esto es algo en lo que podemos todos o los que estamos aquí empezar a trabajar y pensar en cómo ir implantando más esta cultura de salud digital, no solamente en las escuelas de medicina, sino también a nivel social, ¿no? Creo que esto es algo que es un gran pendiente que tenemos para los próximos años. Y bueno, compartiré algunos datos de los que ya mencionaban y que voy a permitir compartir la pantalla de lo que estaba, y esto estaba, ya creo que fue más rico platicarlo, pero esto, si ustedes ven en pantalla, esto era parte de una presentación que yo tenía que precisamente hablaba de junio del 2020, cómo estábamos, no voy a detenerme más, era en qué lugar estábamos, cómo estábamos los casos y cómo estábamos totalmente desbordados, como algunos casos de éxito, algunas conductas políticas públicas en algunos lugares que habían funcionado, otros que habían controlado y que obviamente había algunos países con casos descontrolados, los números que teníamos, lo cual estaba lejos de la capacidad hospitalaria que teníamos y la mortalidad que teníamos totalmente en nuestro país. ¿Por qué evolucionamos a esto de cuidado en casa? Bueno, porque sabíamos que estos dos grupos de en medio, el aislamiento en el hogar de hospitalización y el aislamiento respiratorio, era muy importante su cuidado para tratar de disminuir la mortalidad si lo agarrábamos en fases tempranas, ¿no? ¿Qué números teníamos en ese entonces o qué fueron los números que tiene esta iniciativa de telemedicina? Bueno, esta es una gráfica de video de acuerdo a edad y sexo, y bueno, vemos como la mayoría, como lo que estamos viendo, no una gran mayoría significativa, eran mujeres contra este número de 1.684 hombres, muy cerca de estos datos a diciembre del 2021, lo que se estaba teniendo, lo que se atendió, ¿no? Con una mortalidad de aproximadamente 2.9. ¿Qué teníamos? ¿Cuántos se habían hospitalizados? Bueno, pues en la primera teníamos este % de hospitalización de 2.98 en total y cómo se estaban dividiendo de acuerdo
a la primera o a la segunda o tercera ola que teníamos, y como nuestra mortalidad en global es 0.53 y llegando a un máximo de 1.28. Aquí están los números. Entonces, esto es un poco lo que nos dejaba esta experiencia, que indudablemente teníamos mucho menor mortalidad que lo que había en los hospitales, pero bueno, también tenemos que ser justos teniendo pacientes con escalas de gravedad, la que gusten, SOFA o Apache, mucho menos lo que teníamos. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, lo que teníamos como comorbilidades eran, bueno, pues igual de los pacientes que se ponían graves, que son estos tres primeros grupos de obesidad, diabetes mellitus e hipertensión, y bueno, vean cómo el seguimiento pues fue también muy similar a la media que tenían en los hospitales, ¿no? De 18.57. Esto habla de un modelo que estaba adecuadamente implementado y, lo más importante, que pudo después replicarse a lo largo de esta época que hemos continuado con la pandemia y que persiste en el momento actual. Muchas gracias, doctor Domínguez Cherit. Estamos cerca de la finalización del simposio, de esta mesa redonda. Yo quisiera preguntarles, esta atención en casa, esta atención, este hospital en casa, digamos, ¿ya dio lo que tenía que dar? O al contrario, esta experiencia nos sirve para plantear que puede ser, digamos, útil, benéfico para otro tipo de pacientes, ¿no? Lo fue, como ya ha quedado muy claro, para pacientes con COVID, ¿no? Para pacientes COVID no graves, ¿no? Para este seguimiento con muy buenos resultados. ¿Se está aplicando esto para otro tipo de pacientes? ¿Se debe de aplicar? ¿Cuál es el camino, digamos, el futuro para la atención en casa? Para quien quiera. Nosotros en la Fundación vemos la necesidad, como lo dije en mi primera intervención, de mantener y más de exponenciar este tipo de modelos. ¿Por qué? Pues en virtud del número de camas disponibles y la inversión que implicaría el construir camas. Es decir, debemos encontrar la manera de desarrollar mucho más el modelo. Nosotros creemos que hay una gran cantidad de intervenciones que son hoy realizadas en el ambiente intrahospitalario que podrían ser hechas en casa y que liberarían una gran cantidad de camas. Segundo, creemos que hay un modelo también de prevención que debe ser trabajado y desarrollado por el modelo que nos permitiría, por ejemplo, en caso de diabetes o en caso de temas cardiometabólicos en general, pues hacer un trabajo mucho mayor previo a las crisis que se puedan presentar. Entonces, desde la Fundación, al contrario, nosotros apoyamos el desarrollo de este tipo de modelos, incluso en un consejo promotor que tenemos en la Fundación, que es el consejo promotor de calidad en la atención de salud. Hemos desarrollado ya una vertical para discutir este tema y ver cómo apoyamos a la universidad en la formación de personal, a los institutos públicos para que lo reconozcan y lo tomen más, así como a los hospitales privados. Creo que deberíamos de encontrar un ecosistema virtuoso donde un modelo como el presentado hoy con Previta tienda a un desarrollo mayor y donde las instituciones públicas y privadas se apoyen mucho más en esto. Debo decir que no está en la mesa ningún miembro de la Asociación Mexicana de los Seguros, ¿no? De las aseguradoras del AMIS, y pienso que estarían completamente a favor también de ver eficiencias en los costos al ir a modelos de esa naturaleza, por supuesto nunca poniendo en riesgo a un paciente, ¿no? Siendo muy prudentes en lo que sí y lo que no. Muchas gracias, licenciado Valle. Adelante, doctor Domínguez Cherit. Totalmente de acuerdo con el licenciado Valle. Creo que, y un poco ante el panorama inminente que va a venir en el deterioro de la atención de la salud, es obvio que tendremos una crisis en cuanto a costos de salud y a población. Si vemos los últimos resultados de la encuesta de Ensanud, la población que aunque esté protegida, no lo está, de hecho, de facto, no buscan atención en los sistemas de salud del gobierno. Creo que es algo que nos podría ayudar mucho para reforzar esta atención, tanto en la parte pública como privada. Creo que estamos viendo las fases iniciales de un modelo que
puede reproducirse y que tiene sus grandes beneficios. Creo que no solamente para un caso como el que vivimos de la pandemia que demostró su efectividad, sino para las enfermedades y con motivos preventivos, como mencionaba el señor doctor Valle. Y totalmente de acuerdo, puede ser un modelo de esto que llamamos de alta calidad y con bajo costo comparado con los gastos hospitalarios que existen en la medicina privada. Y sin duda creo que el gran actor que falta, porque son los que tienen mucho problema para implementarlo, son las compañías de seguros. Creo que sí pasa por ellos, el tener un acuerdo con ellos, el demostrarle todas estas bondades y que obviamente sí tendrán que hacer un trabajo administrativo para poder implementarlo y gestionar adecuadamente con los pacientes y los proveedores de servicio. Gracias, doctor Domínguez. Adelante, doctor Pulido. Brevemente y para no ser repetitivo, yo creo que esto llegó para quedarse. O sea, el modelo de telemedicina, de hospital en casa, es algo que ya nos dimos cuenta que funcionó, que es algo que tenemos que seguir retomando y de hecho platicando con Morgan, estamos desarrollando también protocolos para otro tipo de enfermedades, como lo dijo también el doctor Domínguez Cherit, enfermedades crónico-degenerativas. Yo creo que se puede hacer bastante si nosotros tenemos los protocolos de atención y lo único que necesitamos es terminar de convencer a la gente, ¿no? de que esto realmente funciona, que le estamos nosotros echando todas las ganas a estos programas y bueno, ya próximamente vendrán los protocolos de atención para las enfermedades crónico-degenerativas y alguna otra que pueda por ahí llegar. Entonces yo creo que esto llegó para quedarse y hay que seguirlo implementando. Gracias. No sé si pudiera hacer falta en este sentido, hablaban del expediente electrónico, de poder tener la información, digamos, completa de los pacientes. Yo creo que había que pensar, uno de los grandes pendientes que tenemos como país justamente, es esta interoperabilidad de los expedientes, ¿no? Que el paciente es el dueño de su información y que la pueda llevar hacia donde él decida, donde él prefiera, donde reciba una atención médica. Y creo yo que sería deseable que en este caso no solo contar con el expediente del paciente cuando se atienda en casa, digamos, sino también que las instituciones públicas o privadas, que los médicos tratantes puedan tener la información de qué le hicieron al paciente, ¿no? Cómo evolucionó, ¿no? Si le agregaron algún medicamento, si le quitaron algún otro, cómo le fue, digamos, ¿no? No solo con una nota, ¿no? No solo con una nota de envío, ¿no? De referencia o de contrarreferencia, sino con un continuo, ¿no? A través de un expediente electrónico, pues único, digamos, ¿no? Por lo menos para estos casos creo que sería de una gran utilidad, práctica. Si me permites dos minutos nada más. Con respecto al expediente, digo, hay que recordar que hay una norma oficial mexicana del expediente físico, digamos, y ahí existe una norma oficial mexicana del expediente electrónico. Entonces, yo creo que ahí también nosotros, como parte de las instituciones, podemos incidir. Se supone que la idea del expediente único es algo que se está desarrollando, pero la norma existe la norma del expediente electrónico. Y, por ejemplo, yo creo que eso es algo que también se debe de fomentar y a lo mejor ahí sí voy a tener que decir, como mencionó el doctor Domínguez Cherit, entre la Facultad de Medicina, entre el FunSalud, entre el Consejo de Salubridad General, la Academia Nacional de Medicina, yo creo que entre todos nos podemos apoyar para que esto se concrete, ¿no? Porque sí falta, yo creo que falta un poco para que esto llegue a realizarse, pero la norma ahí está, la idea es homologar los expedientes, que yo entiendo que sale caro con las licencias, pero bueno, yo creo que sí se... Yo conozco a quien hizo la norma, ¿no? Doctor Fajardo. Yo también. Yo también. ¿Algún comentario final, doctor Guerra? Héctor Montiel, adelante, por favor. Creo que independientemente de la utilidad propia del expediente electrónico, es una extraordinaria base de datos para poder compartir esta experiencia con más instituciones, inclusive con más países, y el banco de datos replicable y hacer un modelo replicable basado en esta experiencia que quedó perfectamente bien documentada. Muchas gracias.
Doctor Guerra, ¿algún comentario final? Sí, parte de esta experiencia que gracias a la academia y a FunSalud podemos divulgarlo, nuestra intención es crear una publicación en las revistas porque esta iniciativa que sucedió en México, en un país que tal vez no es conocido por desarrollo de tecnologías o implementación, solamente nosotros logramos atender a más de 10,000 pacientes y seguimos atendiendo pacientes con COVID. Eso quiere decir que hay más empresas en el país que se abocaron a realizar este tipo de servicios y que somos punta de lanza a nivel mundial. Entonces, tenemos que divulgarlo de manera científica. Por otro lado, la aplicación de la tecnología ahorita de la medicina digital o de la salud digital, estamos en una pequeña parte de todo lo que el potencial que tiene por hacer. Con el advenimiento del 5G, el abaratamiento de las licencias y los mecanismos de interoperabilidad, yo veo que el futuro de la salud digital, bueno, de la salud es digital. Vamos a tener herramientas impresionantes de inteligencia artificial que van a beneficiar enormemente a las poblaciones y vamos a tener una continuidad de la atención. ¿Quién no va a querer tener la información del paciente digerida todo el tiempo en un paciente geriátrico, en un paciente con enfermedades crónicas, para prevenir desenlaces como sucedió ya en COVID? Esta fue una gran oportunidad de demostrar que sí se puede implementar rápidamente una estrategia digital y estamos muy conscientes y muy confiados de que en el futuro a corto plazo vamos a poder implementar más estrategias de este tipo. Muchas gracias, doctor Guerra. El doctor Miguel Cruz, académico de nuestra corporación, ha levantado la mano. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, extraordinaria sesión y creo que sería oportuno que se acercaran a nuestra revista, la Gaceta Médica de México, que soy parte del grupo de los editores y que, como saben, ha ido en ascenso en el factor impacto, pero más allá es un buen órgano de difusión. Inclusive hemos recibido en este año y los previos una cantidad importante de suplementos que podrían conformar un documento muy bien estructurado y de gran difusión para la comunidad científica y para la población en general. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, doctor Cruz. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario final? Pues si no es así, muchísimas gracias a FunSalud por esta sesión conjunta de Hospital en Casa, experiencia en el desarrollo de un programa modelo de atención virtual durante la pandemia. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido por las diferentes redes sociales y por supuesto a quienes tuve el gusto de acompañar en esta transmisión. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, doctor Fajardo. Siempre un gusto sumar con la facultad, con la academia.